Hoy vamos a hablar de un tema cuanto menos delicado, pero al que los expertos recomiendan dar cobertura. Hablamos del suicidio, Isabel. Sí, Vanessa, los datos ahí están, la situación ahí está y silenciarlo está comprobado que no es la solución. De hecho, cada 3 días en Aragón una persona intenta suicidarse, 10 personas intentan suicidarse y una lo lleva a cabo, y para ello vamos a hablar con Héctor y con Joel. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, bueno, la solución no es silenciarlo, sino contarlo, ¿no? ¿Cómo puede ayudar a hablar del tema? Sí, bueno, siempre se ha dicho un poco esto de que tiene un efecto llamada, ¿no? Pero eso tiene un poco de mito. Al final, cuando hablamos de suicidio, la clave no es si hablar o no hablar, es hablar bien, ¿no? Entonces, explicar bien de qué estamos hablando, de qué consecuencias tiene, qué características tiene la gente que lo sufre, y sobre todo desde una perspectiva en la que se transmite comprensión y que eso es algo natural, que alguien por un momento complicado, mientras sufre, pues llega a un punto que no puede más. Y eso, lejos de tener un efecto llamada, lo que tiene es un efecto a buscar ayuda, no a imitar otras conductas, sino a ver, pues bueno, hay gente que me entiende y quizás hay otras fuentes por donde puedo conseguir ayuda. Insistís en que hay que normalizarlo. Claro, diferente es hacerlo con adolescentes a hacerlo con adultos. ¿Cómo se normaliza o se habla abiertamente del suicidio con adolescentes, con jóvenes también? Bueno, en cierta manera, quizás los que tenemos mayor dificultad para hablar de estos temas habitualmente somos los adultos más que los adolescentes. El adolescente, por la general, tiene una mayor fluidez para hablar de ciertos temas que para nosotros a día de hoy todavía siguen siendo en parte tabú, ¿no? Entonces, la manera de hablar es quizá incluso a veces más sencilla, porque hoy en día están mucho más concienciados con respecto a temas de salud mental, por lo tanto están a veces más abiertos a expresar más lo que están sintiendo o el proceso que están llevando a cabo, ¿no? Recalcamos esa importancia de pedir ayuda. De hecho, vamos a ver ahora esos datos, esa evolución de los adolescentes y de los jóvenes que sí que han decidido pedir ayuda. Ahí los tenemos. Fueron 96 en el curso 23-24 y fueron bastante más en el siguiente año. También ha aumentado muchísimo ese porcentaje, de forma más sustancial además, de los jóvenes que sí que han aceptado esa ayuda, y además hay varios jóvenes que continúan con las sesiones. ¿Cómo es ese proceso en el que un joven decide aceptar esa ayuda y sobre todo continuar con ella? Bueno, lo primero es que si vemos los datos, en porcentajes vemos que no ha aumentado mucho, de hecho ha disminuido un 0,2 la petición de ayuda. Lo que cambia realmente es el porcentaje de aceptación. Entonces, nosotros lo que vimos es qué pasa, que muchos nos piden ayuda, pero muy pocos la aceptan. Lo primero que hicimos fue cambiar el discurso, ¿no? Como académicos a veces llegamos allí y presentamos el proyecto, pero no explicamos muy bien qué hay detrás, que esto es para ellos. Y cuando ya nos iban conociendo, lo que implicó es que ya empezaban a aceptar más la ayuda. Esto lo que te habla es de lo importante que es el cara a cara humano y que sepan que esa persona, por muy investigador que sea o lo que sea, es una persona que está haciendo algo para ayudar a la gente, ¿no? Entonces luego, una vez que entran en sesión, es lo que dura la sesión, las necesidades que tienen los adolescentes. A algunos terminan muy rápido, otros les lleva más tiempo y cada caso es único, entonces tampoco hay fórmula secreta para decir cuánto va a durar. Nos estás diciendo que cada caso es único. Con los datos que tenéis, con el estudio que habéis realizado, ¿se puede establecer un perfil y cuáles son las principales causas que afectan a los jóvenes? Yo creo que como tal un perfil cerrado no existe, es decir, es más una cuestión de mirar al individuo a título personal, es decir, porque cada uno lleva su propio proceso, tiene su propia historia de aprendizaje, tiene distintos contextos familiares, sociales, educativos, por lo tanto cada persona sufre de manera independiente una de otra, ¿no? Por lo tanto, establecer ciertas predicciones se pueden hacer, hay modelos que nosotros de hecho lo tratamos de hacer, modelos predictivos, pero siempre hay que tener en cuenta que cada persona y cada proceso, sobre todo de sufrimiento que puede potencialmente llevar a ese proceso suicida, es independiente uno de otro. Me llama la atención que escuchamos continuamente de vuestra boca la palabra proceso, porque digamos que el suicidio no es algo repentino, sino que conlleva detrás muchísimas causas muy variadas, pero vamos a ver qué puede desencadenar ese proceso. Ahí tenemos algunos de los ejemplos, como sentir que la vida no vale la pena, como desear estar muerto. ¿Realmente tienen que darse todos? ¿Puede darse solo alguno?
Normalmente lo que desencadena como tal el intento es algo que siempre se ha establecido mucha relación con la ideación propiamente suicida, ¿no? Pero sabemos que hay otras conductas que de manera directa, eso es lo que nos muestran también los datos recogidos aquí en estos años, que hay ciertas conductas como por ejemplo la pérdida de sentido de vida, incluso el deseo de muerte, que ya directamente predicen ese intento suicida como tal. Por lo tanto, la ideación sí sigue siendo una parte predictora muy importante. Habría otras también, incluso ciertas conductas autolíticas o cierta planificación, ideación más elaborada, nos pueden dar pie a pensar que potencialmente puede acabar esto en un intento suicida. Como padres o como familiares de un joven, de un adolescente, ¿qué síntomas nos pueden poner en alerta de que está sufriendo en ese momento, que está pasando por un proceso? Esto es siempre complicado, ¿no? Porque la recomendación que podemos dar aquí siempre es la misma, que no es tanto el detectar cuando está ocurriendo, sino el prevenir. Prevenir desde generar contextos de seguridad donde el adolescente, en este caso, que lo está pasando mal, sienta la confianza para ir y pedir la ayuda. Puede haber, muchas veces se ve por ahí en redes sociales, ¿no? El tema de, bueno, si tu hijo está aislado, está en la habitación, es parte de la adolescencia también. Entonces tampoco hay que generar alarme necesariamente. Entonces hablar de qué indicadores hay cuando un indicador que puede ser de un caso real de riesgo de suicidio se parece mucho a la adolescencia normal, es muy difícil. La única forma que hay aquí es intentar indagar en si existe sufrimiento y ese sufrimiento de qué grado es, ¿no? Y ahí depende mucho del vínculo que se establece y de qué contexto de seguridad generamos. Claro, eso en cuanto a las redes físicas reales, las que tenemos cerca, pero en cuanto a las redes sociales, ¿cómo afectan? Bueno, con las redes sociales hay quienes demonizan la red social y hay quienes la ensalzan a un nuevo Dios, ¿no? Entonces, aquí hay un problema, que es que no es si la red social es buena o mala, es cómo y para qué utilizamos las redes sociales. Entonces, si utilizamos las redes sociales mal, evidentemente va a tener efectos negativos. Lo que nos dicen los datos, no a nosotros, sino a muchos investigadores, es que los adolescentes que utilizan mucho las redes sociales están tan mal como los que no las utilizan nada, porque unos están completamente desconectados y los otros están abusando de ellas. Entonces, no es solo también la red social, ¿para qué la utilizo? Si la utilizo para estar en contacto con gente, cumple su función, está bien, es relación social, eso es positivo. Si la utilizo para compararme constantemente con imágenes ideales que presenta la gente de sus vidas, me va a generar malestar y por lo tanto vamos a tener un problema ahí. Siempre en ese punto intermedio, el de las redes sociales. Bueno, pues hasta ahora hemos hablado del riesgo de suicidio entre los jóvenes, pero también queremos analizar el riesgo entre los adultos. Nos escucha ya, nos atiende el psicólogo Jesús Padilla. Muy buenas tardes, Jesús. Hola, muy buenas tardes. En el caso de los adultos, ¿es habitual encontrar detrás una enfermedad mental? A ver, lo que nos dicen un poquito también al amparo también de los estudios científicos es que el 90% aproximadamente tienen un trastorno mental, ¿no? Están bajo ese paraguas del trastorno mental y, claro, pues básicamente pues el 90% es un número muy alto. Muy buenas tardes, Jesús. En el caso de los adultos, ¿qué señales nos pueden poner en alerta? No sé si quizá incluso señales físicas como descuidarse, como dejar de comer. Pues una de ellas es esta, la que acabas de decir, ¿no? De dejar de comer, del aseo, ¿no? La propia higiene personal, la vestimenta, en fin, un largo etcétera. Básicamente también nos indicarían esa famosa anedonia, ¿no? La falta de interés en hacer actividades que antes nos placen, ¿no? Nos placían y ahora no las hacemos. Llanto, desconsolación, en fin, etcétera, ¿no? Son varios los indicadores, por eso es muy importante estar atento en la población adulta y también en la adolescente, de esos pequeños indicadores, esos pequeños cambios que vamos viendo paulatinamente y que son la antesala, ¿no? de una tentativa. Jesús, estamos hablando y hemos hablado también de ese proceso. En el caso de los adultos, ¿piden ayuda? Pues la mayoría de veces sí que se pide ayuda. Hablando antes, como creo que era Joel, hablábamos de los falsos mitos, 9 de cada 10 personas han pedido ayuda antes de quitarse la vida. Entonces, pues hablamos de un porcentaje muy alto. Siempre se suele pedir ayuda, o de una manera o de otra, pero lo dejan de manera explícita que necesitan esa ayuda, que a veces llega, otras veces no llega a tiempo, pero bueno, sí que la suelen pedir. De distintas maneras, pero sí que está constatado que la piden. Jesús, muchísimas gracias por atendernos y hacernos un hueco en la agenda para hablar de este tema tan importante. Un saludo. Un saludo.
Qué importante, Vanessa, tratar estos temas y sobre todo qué importante contar con profesionales como Héctor y Joel. Muchísimas gracias por dar visibilidad a un tema que, si no se habla de él, mal, porque ahí está. Gracias por venir hasta este programa y esperemos que poco a poco se vaya haciendo todavía más hueco y se vaya, pues bueno, explicando más si cabe a la juventud, aunque como bien decíais, parece que cada vez también saben más acerca de salud mental. Gracias por venir y también por ese informe que nos habéis elaborado.